Dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le recibiréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sigue diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, hay dos terminologías. ¿Por qué están tan callados hoy en la noche? ¿Están cansados o qué? Un poquito. Bueno, hay algo interesante de esto, y es que hay dos términos que a mí me llaman mucho la atención. Y es, uno de ellos es el término que dice que ya Dios no hace milagros hoy, y Dios no se manifiesta hoy, y Dios no se mueve hoy. Y otras personas dicen que Dios sí se sigue moviendo hoy y sigue haciendo milagros hoy. Entonces, dentro de ese punto de vista que vemos, hay personas que dicen que no, pero no hay ningún sustento bíblico que nos pueda decir que Dios no hace milagros hoy. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 3 y versículo 17 dice Jesús a los discípulos: y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Dios sigue haciendo milagros y manifestándose aún en estos tiempos. Jesús dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Nunca cambia. Entonces vemos la terminología del cesionismo, que lo que quiere decir el cesionismo es que ya cesaron los milagros y que ya cesó la manifestación de Dios. Y hay otra terminología que es el continuismo, que dice que Dios continúa haciendo milagros y moviéndose aún en los días de hoy. A propósito, cómo extraño a los músicos hoy, ¿no? Imagínense, somos 14 músicos y hoy vinimos 3. Pero bueno, lo importante es que todos tengamos un corazón para adorar a Dios, ¿sí o no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios sigue moviéndose y haciendo milagros hoy. Dios sigue manifestándose aún en el tiempo de hoy. Dios sigue glorificándose aún en el tiempo de hoy. Y quiero concentrarme en esta hora, en este texto, porque a mí me apasiona este texto. Resulta que Jesús estaba diciendo: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu Santo. Y cuando habla de consolador, viene de una palabra griega que significa o se dice parakletos. El parakletos quiere decir aquel que ha sido destinado para acompañar a alguien, que ha sido enviado para un propósito de acompañar a alguien. Entonces, cuando Jesús se iba a ir, dice: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero resulta que Él no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una cosa. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Una cosa se contrista. No. Incluso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con ustedes. ¿Usted tiene comunión y relación con una cosa? No, tenemos relación y comunión con una persona.
Eso quiere decir que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 13 años y empecé un grupo en mi casa con mi mamá, ¿cierto, ma? ¿Se acuerda de mi grupo? Y ella siempre estaba ahí escuchando qué barbaridades iba a decir. Cuando eso yo decía que cuando José conquistó Israel y la tierra prometida, y cuando eso yo metía las patas y decía un montón de cosas que no eran. Pero ella siempre estaba ahí escuchando y me corregía y decía: no se dice así, se dice de tal manera. Se dice, y yo decía todo el tiempo: sabes, sabes, sabes. Y tenía la muletilla todo el tiempo de decir sabes. Decía más sabes que predicar. Y en ese tiempo yo estaba frustrado porque yo quería que Dios hiciera algo conmigo. Yo quería que la gente conociera al Jesús que yo había conocido. Y yo quería que la gente experimentara ese Jesús que yo había visto. Porque yo llego a conocer de Dios porque yo empiezo a sufrir de depresiones muy fuertes, al punto en que yo me quería morir, yo no quería vivir, yo quería quitarme la vida, no le veía sentido absolutamente a nada. Y con solo 13 años solamente pensaba en la muerte, en el suicidio, y una ansiedad terrible, que yo no podía descansar, que no podía dormir, pensamientos constantemente, y esa depresión me estaba consumiendo. Y una mamá, ¿quiénes son mamás acá? Una mamá hace lo que sea por un hijo. Y mi mamá me llevó al psicólogo, al psiquiatra. Me daban pastillas para estar mejor. Me llevó al médico, a todo lo que ella escuchaba, al punto en que me llevó hasta donde un brujo, pues buscando ayuda, ¿cierto? En su desconocimiento ella quería ayudarme y me hacía yo unos baños con ruda y no sé qué, y eso quedaba yo oliendo a hierbas. Todos los días olía a hierbas. Y en medio de esa depresión, ella en su desesperación, diciendo: yo necesito ayudar a mi hijo, me lleva a una iglesia cristiana. Y era un grupo mucho más pequeño de los que hoy estamos acá. Y era en una casa. Y me acuerdo que allí en esa casa yo empiezo a conocer a Jesús. Y me doy cuenta que Jesús es mucho más que una simple religión. Que Jesús quería una relación conmigo. Y yo empiezo a enamorarme de Jesús, empiezo a apasionarme por Jesús, me empiezo a enloquecer de una manera buena por Jesús. Así que yo conozco a ese Jesús, y en ese grupo yo quería que la gente conociera a ese Jesús, porque ese Jesús me cambió. No era una religión, porque la religión es el afán del hombre por alcanzar a Dios. Había algo diferente. Jesús estaba afanado por mí y por ti, al punto que murió en una cruz por amor a nosotros. Entonces yo quería que la gente conociera a ese Jesús. Yo quería que todo el mundo lo viera. Y yo quería que la gente supiera que Él era real, que era poderoso, que Él me había sacado de la depresión y la ansiedad, y que Él podía hacer cualquier cosa, restaurar vidas, familias. Yo quería que la gente conociera a ese Jesús. Entonces empiezo un grupo y empiezo a repartir volantes por todos lados, invitando a la gente del barrio. Y salgo repartiendo un volante, como 200 volantes. Y resulta que ese día yo, muy expectante de que eso se iba a llenar y mucha gente iba a conocer a Jesús. Pues eran a las 7 de la noche y eran las 7:30 y todavía no había llegado nadie. Y yo estaba ya preocupado, nadie va a venir. Como a las 8 de la noche yo siento que alguien empieza a subir las escalas. Vivíamos en un tercer piso y yo dije: empezó a llenarse esto. Y yo todo emocionado porque se iba a llenar. Cuando veo, y eran 2 tías. Y las 2 tías que estaban ahí empiezan a hablar entre ellas, y una de ellas le dice a la otra: entremos, que pesar dejar a Danielito solo. Entonces yo estaba tan frustrado porque decía: ¿cómo es posible que yo, con esa expectativa de que otros conozcan a Jesús, y la única gente que iba por lástima mía, iban por pesar? Entonces un día yo estaba tan cansado porque siempre iban las mismas 2 tías y una de ellas se dormía. Suena horrible. Yo a veces estaba predicando como a la pared. Y yo quería que Dios hiciera algo. Entonces un día las dejo a ellas cantando. Diego, me va a apoyar ahí en una canción que dice Tu fidelidad. No sé si la conocen. Yo las dejo a ellas cantando ahí: tu fidelidad es grande, tu fidelidad increíble.
incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ya estaban las abuelitas, tu fidelidad es grande. Se salía la caja de dientes, volvía y se le entraba. Pero y yo me voy para el cuarto y me encierro y me voy para mi cuarto, cierro la puerta, y cuando cierro la puerta le digo: Dios, estoy frustrado porque yo quiero que me uses, yo quiero que otros conozcan lo que yo he conocido, y yo invito a la gente, y ya los vecinos hasta cuando me ven en la calle se pasan de cera y no viene nadie. Señor, úsame. Y empiezo a abrir mi Biblia, y cuando abro la Biblia, abro en este libro de Juan, donde Jesús estaba diciendo: yo me voy, pero les dejo otro consolador, el Espíritu Santo. Cuando yo leo eso, escucho la voz del Espíritu Santo susurrando a mi oído, y siento una presencia tan maravillosa en mi cuarto que yo solamente podía llorar y llorar en ese cuarto. Y yo extiendo la mano así y le digo: Espíritu Santo, mucho gusto, Daniel Cortés. Como si él no me conociera, le extiendo la mano. Y yo le dije: Jesús dijo que tú estabas aquí con nosotros. Yo te necesito y yo quiero que tú seas mi amigo. Cuando yo le digo eso, más fuerte me envolvió esa presencia. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar como un niño chiquito. Y escuché como un susurro, la voz de él en mi oído, que me dijo: yo también quiero ser tu amigo. Ese día todo cambió para mí. Dios se hizo tan real en mi vida. Yo nunca había tenido una experiencia tan maravillosa. Yo ya quería orar todos los días, al punto que mi mamá ya estaba buscando psicólogos porque pasaba horas encerrado en el cuarto. Y dijo: este muchacho me enloqueció. Pero es que era tan real. Yo escuché su voz, era tan poderoso, tan hermoso, tan maravilloso. Yo escucho la voz del Espíritu Santo en ese cuarto, y yo salgo y con una fe nueva, con algo nuevo. Yo tenía un amigo nuevo. Todo empezó a cambiar por causa de esa persona maravillosa que empezó a revelarme a Jesús cada día más y más a mi vida y a mi corazón. Y él cambió absolutamente todo. Me acuerdo, mi mamá también pasando y atravesando un divorcio, y ella llegó mal, triste, tomada, porque ella estaba refugiándose en el alcohol en ese tiempo. Incluso llegó a coger un cuchillo de la cocina. ¿Usted se acuerda de eso, ma? Qué pesar, yo siempre la bandereo en las prédicas. Y llegó a coger un cuchillo. Yo digo: no a ir por esa desgracia. Ese día yo llamé a mi papá y no me contestó. Ese día llamé a un tío mío y me dijo: más tarde voy. Y eran las 3, 4 de la mañana, y yo me sentía tan solo en esa madrugada que yo me fui a mi cuarto y empecé a hablar con el Espíritu Santo. Y le dije: me siento tan solo porque mi mamá está mal, mi papá no está. Y yo me sentía tan solo, y hablando con él, escucho que él me habla y me dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a recoger. Eso está en la Biblia. Y yo sentí que Él me habló eso y me dio tanta fortaleza. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el Espíritu Santo ha sido tan maravilloso en mi vida. Desde el momento en que yo le conocí hasta el día de hoy, Él ha transformado mi lamento en baile, todo mi dolor, la amargura, la tristeza. Él me ha revelado a Jesús a mi vida, en mi corazón, y ha hecho que la tristeza, el dolor y la amargura se convirtiese en un gozo poderoso que no puedo detener. Y he pasado por tiempos difíciles. Todos vivimos tiempos difíciles todos los días. Pero yo sí quiero decirte, hay un consolador. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor consolador que usted y yo podamos tener.
Saben que la Biblia dice que nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Saben qué significa bautismo? Ser sumergidos completamente. Eso significa bautismo. Eso quiere decir que cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, somos sumergidos completamente en Jesús. Y cuando somos sumergidos completamente en Jesús, Él transforma absolutamente todo. Y de pasar a tener las 2 tías que iban por pesar, empecé a viajar por otros países a predicar, a Panamá, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Ecuador, ya no me acuerdo más dónde, y en otras ciudades. Y empecé a viajar y a viajar, a predicar. Y ahí escribí un libro que se llamaba Amigos por Siempre. Y terminamos después de eso con un grupo de jóvenes que eran como casi 100 y algo de jóvenes en una terraza que no cabíamos. Los jóvenes se hacían en las escalas queriendo escuchar más. Y todo por causa de la presencia de Dios. En estos días hicieron una reunión acá los jóvenes. Yo no estaba en la reunión, pero estaba Diego, ¿cierto? Y Diego me dijo algo que me impactó. Fue que de pronto hoy no vieron ustedes la alabanza, pero normalmente los fines de semana todo el mundo está saltando, hay luces y la alabanza, hay unos músicos y unos cantantes increíbles. ¿Y saben qué? Los jóvenes ese día dijeron: lo que más nos gusta de ir a la iglesia es la presencia de Dios. No había ni un solo joven que dijera: uy, me encantan las luces, me gusta los cantantes como cantan, me gustan los que tocan la batería o los instrumentos. No, lo que todos los jóvenes decían en común: lo que más me gusta ir a la iglesia es que yo siento la presencia de Dios. Y eso a mí me puso tan feliz. ¿Por qué? Porque yo quiero ver una generación apasionada por Jesús, no apasionada por cosas que van y vienen, no apasionadas por lo que este mundo está diciendo, por las redes sociales o por lo que quizás nos está diciendo la corriente que debemos de seguir. Hoy en día la gente se deja llevar por la corriente. Hoy en día la gente actúa de acuerdo a lo que las noticias dicen o lo que las redes sociales dicen. Pero uno escuchar a jóvenes diciendo: me apasiona porque yo siento a Dios y yo amo a Dios y no quiero vivir una vida sin Dios, uno dice: vale la pena continuar predicando acerca de Jesús. Así que el Espíritu Santo empezó a cambiar todo, porque empecé a conocer la persona del Espíritu Santo. La Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a veces hemos escuchado hablar del Padre, hemos escuchado hablar de Jesús, pero pocas veces hablan del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el principio, dice Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Desde dónde estaba el Espíritu Santo? Desde Génesis. Y Jesús dice: yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Les voy a dejar otro consolador, igual en gloria y poder al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, más cerca de lo que nos imaginamos. Y no sé quizás qué es lo que puedes estar viviendo, atravesando o pasando. Lo que sí quiero decirte es que hay un hermoso y precioso consolador llamado el Espíritu Santo, que te está abrazando y te está diciendo: yo no te dejaré, yo no te abandonaré. No temas, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infunden aliento. Ese es el Espíritu Santo. Y Él empezó a cambiar todo. Yo me acuerdo un día predicando en Paraguay. Yo siempre anhelé, y había un grupo como de 1000 personas ese día, y yo anhelaba siempre escuchar de mi papá, porque a veces el orgullo del hombre le limita a amar. Y vemos que los hombres a veces son difíciles de amar, de expresar el amor, porque sienten que eso es debilidad. Entonces muchos hombres no dicen te amo, no abrazan, no son mucho de ese tipo de lenguaje de amor, porque sienten que eso va en contra de su hombría.
Y yo siempre anhelaba a mi papá me dijese algún día: Daniel, yo me siento orgulloso de ti. Porque mi papá quería que yo fuese un gran deportista. El sueño de mi papá era ser deportista. Entonces le digo: mi hijo tiene que ser deportista. Y me metió a fútbol. Y cuando yo estaba en fútbol, todos jugaban y yo estaba jugando con la arena. Me metió a karate, me metió a bicicross. Él hizo de todo. Todos los domingos me llevaba a montar bicicleta y me llevaba desde aquí hasta por allá lejos a Caldas en la bicicleta para estar montando bicicleta. Y todo con un objetivo: de que yo fuese un gran deportista. Lo único que me animaba es que me decía: cuando lleguemos a Caldas le doy un calentado. Y yo ya pensaba en ese huevito con los frijolitos, el chicharrón, y yo decía: no puedo parar. Pero un día predicando en Paraguay, yo termino de predicar, no termino, iba apenas a empezar a predicar y había unas escalas así, y yo estaba subiendo cuando está el pastor Daniel Cortés y todos aplaudiendo y saludando, y yo estaba subiendo. Cuando estaba subiendo me escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: Daniel, yo me siento tan orgulloso de ti. Ese día no era capaz de predicar, solo quería llorar, porque había escuchado la voz de Dios diciendo que Él se sentía orgulloso de mí. Si le damos lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, Él empieza a cambiar todo. Nos empieza a dar identidad, nos empieza a dar el valor que realmente tenemos. Porque muchas veces nos vemos de maneras incorrectas, porque estamos acostumbrados a vernos como otros dicen que somos. Estamos acostumbrados a analizarnos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que somos. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es Dios quien nos dice quiénes somos. Aún espiritualmente hay mucha gente que parece enferma. Es como aquellos que se ven en el espejo y están bien, pero bien flacos. Y se ven gordos, pero bien gordos. Y hay gente que por causa de las heridas se miran en el espejo y dicen: yo estoy tan mal, yo soy una persona tan horrible, yo nunca voy a lograr hacer nada, yo no voy a lograr alcanzar algo en mi vida, yo siento que no sirvo para nada, he sido desechada. Hay gente que me ha rechazado, hay gente que me ha hecho tanto daño. Y quizás usted está definiendo su vida de acuerdo a lo que otros dijeron, lo que su pasado dijo, lo que las circunstancias dijeron. Pero cuando tú conoces a Jesús, Él empieza a decirte: tú no eres lo que tu pasado decía que tú eras. Tú no eres lo que las circunstancias dicen que tú eres. Tú eres lo que yo digo que tú eres. Y tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amado. Yo me complazco contigo, te amo, te amo, te amo. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Cuando escuchamos la voz de Dios en nuestra vida por encima de la voz de nuestro pasado, nuestras circunstancias. Yo era tan tímido, inseguro. A mí me da vergüenza hablar en público. Llegó un momento en que me daba pena hablar en público. ¿Por qué? Porque por causa de esa separación, yo de ser un niño muy extrovertido empecé a ser más introvertido, porque sentía que no tenía la misma seguridad. Ya me da vergüenza a veces hasta hablar con personas de autoridad. Yo miraba en el suelo y no era capaz de mirar a la cara, a los ojos, porque yo estaba lleno de tantas inseguridades. Pero ese día en mi cuarto yo sentí la presencia de Dios tan maravillosa y escuché que Él me dijo: yo quiero ser tu amigo. Y de ahí para allá escucho su voz todo el tiempo hablándome, afirmándome, diciéndome: yo me siento orgulloso de ti, diciéndome: Daniel, no te preocupes por esto. Estás preocupado, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Y escucho la voz de Él todo el tiempo diciéndome cosas maravillosas e increíbles. Y de 2 días que iba por empezar, empecé a viajar por otros lugares. Dios empezó a abrir camino, Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Lo último que pasó fue este año. Me llamaron para ser profesor de un instituto bíblico en el que siempre quise estudiar, y me llamaron para enseñar.
Dios está haciendo cosas hermosas. Pero todo eso es por causa de la presencia de Dios. Porque cuando tú te ves como Dios te ve, empiezas a actuar como Dios dice que tú eres. Por eso es importante que le demos lugar a la presencia de Dios en nuestra vida. Él lo cambia todo, absolutamente todo. Hay gente que me dice: y usted tan joven y sirviéndole a Dios, está perdiendo su juventud. Y yo les hago la pregunta, y es que ¿quién le dijo a usted que qué era ganar mi juventud? Estar un fin de semana en una discoteca emborrachándome, bebiendo, al otro día después llevado del berraco, tomándome 5 Gatorades para pasar el guayabo y sin plata y sin nada. Eso es vivir la vida. Yo salgo borracho de la iglesia, pero el Espíritu Santo feliz, emocionado. El otro día miro y todavía tengo plata en el bolsillo. La misma Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el problema, que nos venden que disfrutar nuestra vida es darle rienda suelta a nuestra vida. Todo lo que yo quiera y desee, déle rienda suelta. Por eso es que terminamos con divorcios, matrimonios destruidos, porque le damos rienda suelta a lo que nuestras emociones nos digan. Entonces, si mis emociones me dicen que allí hay una mujer que me está buscando, que no es mi esposa, hágale que es una canita al aire, que eso no importa. Y después de eso, ¿cómo va a estar mi matrimonio? Porque nos dejamos llevar. Entonces, a veces pensamos que es que vivir la vida es dejarnos llevar por nuestros deseos. Y cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, terminamos aún perdiendo lo que más amamos. La Biblia dice que el gozo de Dios es mi fortaleza. Él me da un gozo que no depende de si las cosas están bien o están mal. Depende de Él. No depende de otra cosa más que de Él. Hay tiempos difíciles. Yo le compartí a la iglesia este fin de semana que este año empezar el año para mí fue difícil. Fue un año, empezamos con mucha bendición, pero yo sentía tanto gozo y tanta paz, porque yo sabía que Él era mi Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Y ese mensaje no es para mí. El Espíritu Santo no es para personas especiales. Cada uno de nosotros, usted y yo, somos especiales. Porque Jesús no murió en la cruz por algunos, murió en la cruz por todos. Y Jesús, cuando se fue y dijo: yo me voy, pero les dejo otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes, Jesús estaba diciendo: ese Espíritu Santo es para todos aquellos que lo anhelen. Y Él es nuestro consolador, nuestro ayudador.